La Biblia etíope es la Biblia más antigua que se conserva completa, al menos en lo que respecta al Génesis y el Apocalipsis. Data del siglo XIV. Mel Gibson descubrió en esta antigua Biblia algo que la Iglesia Occidental prohibió hace 17 siglos. Describe a Jesús de una manera que la mayoría de los cristianos actuales jamás han experimentado. No se trata de la figura de las pinturas ni del pastor de la escuela dominical. Es algo tan vasto, tan cósmicamente aterrador, que los concilios de Roma ordenaron la destrucción de todas las copias. Casi lo lograron. Pero en lo alto de las montañas de Etiopía, los monjes siguieron copiándola en secreto durante 1500 años. Gibson leyó lo que conservaron. Luego dedicó 20 años y $100 millones a decidir cómo mostrarlo al mundo. Esto es lo que contenían esas páginas. La votación que borró un retrato. En el año 363 después de Cristo, un concilio de obispos se reunió en una ciudad llamada Leotaa. Estaban allí para establecer doctrinas, resolver disputas y hacer algo que transformaría la imagen de Jesucristo durante los siguientes 17 siglos. Decidir qué podían leer los cristianos comunes. Los textos en cuestión habían estado circulando durante generaciones. Algunos eran indiscutibles. Otros describían a Jesús en términos tan vastos, tan cósmicamente abrumadores, que el concilio decidió que los creyentes comunes no estaban preparados para ellos. Las imágenes eran demasiado extremas. La teología era demasiado directa. El retrato de Cristo en esos textos no encajaba en ningún marco institucional. Votaron. Esos libros fueron prohibidos. Los libros perdidos de la Biblia. Los libros prohibidos de la Biblia. Los libros secretos de la Biblia, porque se utilizan con tanta frecuencia para atacar la fe, la confianza o el sentido de fiabilidad de las escrituras de una persona. Las copias fueron buscadas y quemadas, conservando en ellas el retrato de Jesús. Un retrato que los primeros creyentes habían aceptado como revelación divina, fue borrado casi por completo del cristianismo occidental. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. En lo alto de las montañas de Etiopía, un grupo de monjes nunca recibió la orden que siguieron copiando, a pesar de las guerras, las invasiones y siglos de total aislamiento geográfico del resto del mundo cristiano. No tenían ni idea de que los concilios de Roma estaban desmantelando todo lo que ellos preservaban. Creían que las palabras eran sagradas, así que continuaron generación tras generación, monje por monje, página por página, durante 1500 años. Y el retrato que preservaron, el que los primeros cristianos leyeron, no se parece en nada al Jesús de la pintura occidental, la predicación occidental o la imaginación occidental. Pero antes de llegar a lo que muestra ese retrato, es necesario comprender al hombre que lo encontró, porque esa historia es igual de extraña al director que hipotecó su futuro. 2 veces, en 2004, Mel Gibson hizo una película que todos los estudios de Hollywood se negaron a producir. La financió él mismo. La filmó entera en arameo latín y hebreo, lenguas que no se habían hablado en ese contexto durante 2000 años. Sin concesiones, sin suavizaciones, sin compromisos diseñados para hacer el material más cómodo para los nerviosos ejecutivos. La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones en todo el mundo. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense. La pasión que sentía por la palabra escrita era muy importante. Teníamos todos esos libros, la Biblia, ya sabes, los diferentes evangelios y demás con los que la gente está bastante familiarizada. La mitad de las veces ni siquiera necesitaban leer los subtítulos. Podían leerlo y entender lo que pasaba. Un récord que mantuvo durante casi 20 años. Todos los que dijeron que lo arruinaría estaban equivocados. Todos los que dijeron que el público no quería cine religioso sin censura estaban completamente equivocados. Y el día de su estreno, Gibson ya sabía que la historia no había terminado. Lo dijo públicamente desde el principio. La Pasión contaba la primera mitad. Terminaba en la tumba. Pero ¿qué pasó después? No solo en Jerusalén. En un jardín, un domingo por la mañana. ¿Qué pasó en todos los reinos, en todas las dimensiones de la existencia, como lo describieron los primeros cristianos? Esa historia nunca se había contado en el cine, ni una sola vez,
Pasó los siguientes 20 años intentando contarla. Esto es lo que nadie esperaba. En esos 20 años, Gibson leyó todo. Fue más allá de lo que suelen ir la mayoría de los eruditos. Y en cierto punto, la evidencia de sus propias palabras hace que esto sea imposible de negar. Encontró la Biblia etíope. En entrevistas reveló que había desarrollado 2 guiones distintos. Uno era tradicional estructurado, cercano a lo que el público occidental esperaría. El otro dijo en el programa de Joe Rogan, inclinándose hacia adelante en su silla, eligiendo cada palabra con cuidado, era como un viaje de ácido, un viaje a través de múltiples reinos, a través del infierno, a través de jerarquías angélicas, a través de dimensiones de la realidad que no operan en el tiempo humano. La mayoría de la gente escuchó eso y pensó que estaba exagerando. No era así. Estaba describiendo casi palabra por palabra lo que la Biblia etíope siempre ha dicho que sucedió entre la crucifixión y la ascensión. Había encontrado algo y ahora iba a gastar $100 millones para mostrarlo al mundo: la resurrección de Cristo. La primera parte no es un rumor. Actualmente se está filmando en los estudios Cinitas en Roma, el mismo lugar histórico donde filmó Fellini, donde se filmó Ben-Hur, donde se inventó el cine épico. Presupuesto de $100 millones. Distribución: The Lionsgate. La primera parte se estrena el Viernes Santo de 2027. La segunda parte se estrena el día de la Ascensión, 40 días después. Incluso el calendario de estrenos es una declaración teológica. Piénsalo por un segundo. Gibson no eligió una fecha de éxito de taquilla veraniega. No persiguió la taquilla del fin de semana de Navidad. Alineó las 2 fechas de estreno con los 2 momentos más significativos desde el punto de vista teológico en el calendario litúrgico cristiano. La primera parte el día de la crucifixión. La segunda parte el día en que Cristo abandonó el plano físico por completo. La estructura del lanzamiento es en sí misma un argumento sobre el contenido de la película y la clasificación de los guiones. En el mercado cinematográfico estadounidense se les dijo a los compradores internacionales que no podían leerlos antes de comprometerse con los acuerdos de distribución. En una industria construida enteramente sobre presentaciones y proyecciones donde los estudios no dan luz verde a una película sin leer cada borrador 2 veces. Gibson pidió a los compradores más poderosos del cine mundial que extendieran cheques sustanciales basándose únicamente en su nombre y su trayectoria. La mayoría lo hizo sin leer una sola página. Eso no es un director excéntrico ni jugando con la industria. Es un director que encontró algo que sabe con absoluta certeza lo que tiene y que entiende que explicarlo en una reunión de presentación sería como describir una experiencia religiosa a alguien que no la ha tenido. Hay cosas que solo se pueden mostrar. ¿Qué confirmó Gibson sobre el contenido? La película comienza antes de Belén. Empieza con la caída de los ángeles. Se moverá a través de reinos que no tienen equivalente en ninguna película bíblica occidental jamás producida. La resurrección, como él mismo ha afirmado explícitamente, no puede contarse como un único evento lineal, porque no ocurrió en una sola dimensión lineal. Esa es la frase clave. Reflexionen sobre ella, porque todo lo demás en este video explica su significado. Pero para entenderlo hay que entender la iglesia que conservó el modelo, la iglesia que conservó el original. Si nunca has oído hablar de la iglesia ortodoxa etíope Tiwajo, eso es lo primero que vale la pena aclarar. Es una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, no como una importación colonial, no traída por los europeos, misioneros, sino como una continuación directa de la fe que ya se había extendido hacia el sur y el este desde Jerusalén. El etíope eunuch del capítulo 8 de los Hechos no es una simple nota a pie de página. Representa una línea de transmisión que va desde Jerusalén hasta el continente africano durante la vida de los apóstoles. La tradición etíope se plasmó por escrito en gaélico, una antigua lengua sagrada que precede al latín como vehículo de la teología cristiana. Se desarrolló de forma totalmente independiente de Roma de Constantinopla y de cualquier concilio que estas potencias convocaran posteriormente. Sus monjes no trabajaban con textos aprobados por Roma.
Trabajaban con materiales antiguos a través de una comunidad que recibió la fe incluso antes de que existiera la estructura institucional occidental. Y luego, por pura casualidad, la historia los protegió. La expansión islámica en el siglo VII creó una barrera geográfica entre Etiopía y el resto del mundo cristiano. Las quemas de libros y las purgas canónicas de la Iglesia occidental medieval ocurrieron a un lado de esa barrera. El cristianismo etíope continuó sin interrupciones al otro lado, preservando lo que siempre había preservado, sin saber que el resto del cristianismo lo había abandonado. El resultado es que la Biblia etíope contiene hasta 88 libros, 22 más que el canon católico y 44 más que la mayoría de las Biblias protestantes. Incluye textos que los concilios occidentales votaron explícitamente para eliminar el libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías. Los tres describen a Jesús de maneras que la Iglesia occidental consideró demasiado explícitas para la gente común. Los tres han permanecido en monasterios etíopes cuidadosamente copiados durante más de 15 siglos, y esta es la parte que debería dejarte helado. Si has encontrado este video y estás viendo un canal dedicado a profundizar en historias como esta, historias que la mayoría de la gente nunca escucha, entonces suscríbete ahora mismo. Pulsa la campana, porque lo que viene a continuación, el retrato específico que contienen esos libros, la razón por la que Mel Gibson estructuró una película multimillonaria de 2 partes en torno a ello, de eso trata el resto de este video. Y hay más después de eso. El libro que se suponía que iba a desaparecer. Deténgase un momento porque esta es la parte que lo cambia todo. El libro de Enoch no es un documento marginal, ni una invención reciente, ni una curiosidad marginal producida por alguna secta oscura. Se encontraron fragmentos entre los rollos del Mar Muerto. Esto significa que circulaba ampliamente entre las comunidades judías devotas y observantes de las Escrituras en los siglos inmediatamente anteriores al nacimiento del cristianismo. Los primeros padres de la Iglesia lo citaban como fuente autorizada. La propia Epístola de Judas del Nuevo Testamento, una carta presente en todas las Biblias, impresas hoy en día, cita directamente el libro de Enoch como profecía. Este es un libro que los primeros cristianos leyeron, en el que confiaron y que consideraron una revelación divina. Luego el concilio de Leodis se reunió en el año 363 después de Cristo, mandó destruir las copias, y durante los siguientes 17 siglos, la mayor parte del mundo occidental nunca tuvo acceso a su contenido. Esto es lo que dice Enoch, describe una figura a la que llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Su cabeza es blanca como la lana. Su rostro irradia una gracia tan abrumadora que las palabras no pueden expresarla. Se sienta en el centro de un tribunal celestial rodeado de ríos de fuego. Ángeles, seres de poder incomprensible existentes desde antes de la creación de la tierra, se arrodillan ante él sin vacilar. Su autoridad se extiende por todos los reinos, todas las dimensiones, todas las eras que han existido o existirán. Ahora abran el libro del Apocalipsis, el único texto que superó todos los filtros canónicos. Capítulo 1, 14 a 16. Cabello blanco como la lana, ojos como fuego llameante, pies como bronce pulido. Refinado, en un horno voz como aguas turbulentas, rostro resplandeciente con la intensidad del sol en su apogeo. Las descripciones no son similares, son idénticas. Las mismas imágenes, la misma arquitectura teológica, la misma figura representada en la misma tradición preservada en 2 textos separados por siglos, pero que beben de la misma fuente. Esta no es una observación menor, es una observación sísmica, porque significa que el Cristo cósmico, aquel que la Iglesia occidental intentó contener, prohibiendo sus textos fuente primarios, nunca fue eliminado por completo. Estaba oculto a plena vista en el capítulo del Apocalipsis. No podían eliminarlo sin destruir el libro entero. Los estudiosos de los textos judíos antiguos y de los primeros textos cristianos han confirmado que el autor del Apocalipsis se inspiró directamente en la tradición enoica. No es coincidencia ni desarrollo paralelo, sino una dependencia literaria y teológica directa. La conexión está establecida.
Los eruditos que mejor conocen esta tradición no se sorprenden. Lo que sí les sorprende es cuánto tiempo pasó el mundo occidental sin percatarse. Aquí es donde la cosa se pone extraña. La Iglesia Occidental prohibió Enoch, pero conservó el Apocalipsis. No pudieron eliminar por completo al Cristo cósmico. Ya estaba demasiado arraigado. Pero sí pudieron eliminar los textos fuente que explicaban el significado de ese retrato cósmico. Los textos que describían la arquitectura completa, los textos que daban a la gente como un acceso directo a la imagen completa sin necesidad de interpretación institucional. Etiopía lo conservó todo. Durante 15 siglos, cada cristiano etíope ha leído un retrato de Jesús que la Iglesia Occidental decidió que la gente común jamás debería ver. Y ahora Mel Gibson también lo ha leído. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué se eliminaron realmente esos textos? Porque la respuesta oficial de que el concilio encontró errores teológicos y tomó una decisión responsable no se sostiene al examinar lo que esos textos realmente enseñan. ¿Por qué se quemaron realmente los libros? Esta es la pregunta que nadie en la Iglesia Occidental quería que se hiciera. El libro de Enoch, la Ascensión de Isaías y los textos que la tradición etíope preservó describen a un Cristo que ofrece algo que ninguna institución centralizada puede controlar, un encuentro directo, personal e inmediato con Dios. No se requería sacerdote, ni sacramento, ni diezmo, ni jerarquía alguna entre el ser humano y lo divino que aprobara o bloqueara el acceso. Los textos conservados registran un lenguaje atribuido a Cristo, un lenguaje que la tradición etíope mantuvo intacto durante más de 1000 años, que dice que no sois hijos del polvo, sois hijos de la luz. El reino de Dios no viene de fuera de vosotros, ya está dentro de vosotros. La salvación no es una transacción, es un despertar a lo que ya sois. Preguntaos con honestidad, ¿cómo sobrevive una institución centralizada construida sobre la autoridad clerical, los sacramentos obligatorios y la maquinaria financiera de las indulgencias, si esas palabras llegan a la gente común en sus propios hogares? No sobrevive. Así el Cristo cósmico, aquel que declaró la chispa divina en cada ser humano, fue reemplazado por una figura más manejable, bella, moralmente instructiva, pero totalmente dependiente de la mediación institucional. Un icono, una pintura, algo que cabía dentro de un marco y requería un profesional para interpretarlo. Los monjes de Etiopía nunca recibieron esa directiva, siguieron copiando el original. Y Gibson, leyendo su tradición, encontró un Cristo. La institución romana había decidido que era demasiado poderosa para que se conociera públicamente. Este descubrimiento es el eje central de la película, dividida en dos partes. No se trata de la resurrección como un único milagro localizado en Jerusalén. La resurrección es un acontecimiento cósmico que tuvo lugar simultáneamente en todas las dimensiones de la existencia. Lo que significa, para ser honestos, que Gibson necesitaba la arquitectura teológica que la tradición etíope había preservado, específicamente la estructura de los 7 cielos, la arquitectura de los 7 cielos. La Ascensión de Isaías fue escrita a finales del siglo I o principios del siglo II, en la época en que los autores del Nuevo Testamento aún vivían. Describe la estructura de la creación como 7 cielos distintos, cada uno más imponente que el anterior. Primero, el cielo donde los ángeles gobiernan los asuntos del mundo físico. Segundo, los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes, inmensas inteligencias que gestionan lo que observamos como ley natural. Tercero, el paraíso, el árbol de la vida, puertas de fuego viviente, suelos descritos como hechos de luz estelar. Según el texto, en el 6º cielo, un ser humano simplemente no puede soportar lo que allí existe, sin transformarse por completo. El 7º cielo es el reino supremo. Ningún ser creado puede sobrevivir a su plena presencia, y es del 7º cielo que desciende el amado. Este es el detalle que se relaciona directamente con la película de Gibson. En cada nivel del cielo en su camino hacia el mundo físico, Cristo se vela deliberadamente, atenúa su propio resplandor en cada nivel.
Así, los seres que allí se encuentran lo perciben como uno de los suyos, un ángel entre ángeles, un ser celestial entre seres celestiales. No porque se esté escondiendo, porque si alcanzara su magnitud máxima revelada en cualquier nivel de ese descenso, el texto dice que la existencia en ese nivel no podría sobrevivir al encuentro. Llega a Belén siendo un bebé humano. Todos los reinos de la creación presenciaron el acontecimiento. Casi ninguno comprendió lo que veía. Ahora Gibson ha declarado públicamente que su película comienza antes de Belén, que empieza con la caída de los ángeles y que la resurrección no puede seguir una línea temporal lineal, porque tuvo lugar simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad. Eso no significa que el cineasta sea excéntrico. Eso no es licencia artística. Es alguien que leyó la Ascensión de Isaías y comprendió a la perfección lo que describía. La estructura multi-rem de la película, los guiones clasificados, los compradores que firmaban cheques en blanco. El estreno en 2 partes, estructurado en torno al calendario lúgico. Nada de eso es casual. Gibson encontró el modelo arquitectónico para el evento de la resurrección en un texto que la Iglesia Occidental prohibió hace 17 siglos y que un monje etíope dedicó 15 siglos a preservar cuidadosamente. Y lo está proyectando en las pantallas más grandes del mundo. El Jesús que Etiopía jamás olvidó. Entra hoy en una iglesia ortodoxa etíope y no verás al Jesús de las pinturas del Renacimiento occidental. Verás a Jesús Cristo, Señor del universo de piel oscura, ojos profundos rodeado de oro, que no representa lujo, sino el fuego de la presencia divina, plenamente humano y plenamente cósmico a la vez, sin suavizar su accesibilidad institucional, sin domesticar para la comodidad de ninguna estructura administrativa. La misma figura que describió Enoch, el mismo ser que la ascensión de Isaías trazada a través de los 7 cielos, el mismo retrato que el Apocalipsis preservó en el único pasaje que sobrevivió a todos los filtros canónicos. En la comprensión teológica etíope, los milagros no son intervenciones caritativas, son actos de restauración cósmica. Cuando Cristo ordena que cese una tormenta, la creación reconoce a su autor. Cuando Cristo sana una enfermedad, se restablece el diseño original de la existencia humana. Cuando Cristo resucita a los muertos, no está doblegando las reglas de la realidad. Está afirmando que la vida es más fundamental que la muerte, y siempre lo ha sido. La muerte es la intrusión, la vida es el fundamento. Y fíjense, los estudiosos modernos que analizan las tradiciones manuscritas del reino de Aksum han descubierto algo que está transformando silenciosamente el campo de la historia del cristianismo primitivo. La erudición teológica más sofisticada del primer milenio quizás no se desarrollaba en Roma ni en Constantinopla. Quizás se desarrollaba en África en monasterios de piedra excavados en acantilados copiados por monjes, cuyos nombres la tradición académica occidental jamás se molestó en registrar. Manuscritos etíopes que nunca se han traducido a ningún idioma moderno. Textos que los eruditos apenas han comenzado a examinar. Los monjes conservaron más de lo que sabían. Y lo que Mel Gibson ha confirmado sobre su película sugiere que encontró más de lo que cualquiera fuera de esos monasterios esperaba que encontrara un director de Hollywood. Lo que Gibson realmente está construyendo. Esto es a lo que se reduce. El Jesús que 1,000 millones de personas tienen en mente ahora mismo no fue moldeado por las fuentes más antiguas. Fue moldeado por los fragmentos que sobrevivieron a la purga y por artistas europeos que ilustraron esos fragmentos 1000 años después de que los textos originales hubieran sido destruidos. La figura de piel clara y gentil de innumerables pinturas, el pastor menso de la imaginación popular. Ese retrato fue construido a partir de lo que quedó después de que los concilios terminaran su trabajo. El retrato original, el que los primeros cristianos realmente leyeron, el que los monjes etíopes conservaron durante 15 siglos de aislamiento. No se parece casi en nada a eso. Se parece a lo que Enoch describió, a lo que la ascensión de Isaías trazó, a lo que el Apocalipsis vislumbró en el único capítulo que sobrevivió. Un ser de autoridad cósmica absoluta que eligió entrar en la existencia como un bebé humano
que se movió a través de cada reino de la creación en su descenso, velando su naturaleza, para que cada nivel pudiera sobrevivir a su paso, que murió como la fuente de toda vida. No una tragedia, sino una ruptura deliberada en el tejido de la realidad ejecutada con plena intención y cuya resurrección no fue un solo momento en Jerusalén, sino una recuperación cósmica simultánea de territorio a través de cada dimensión que existe. Eso es lo que preservó la tradición etíope. Eso es lo que Gibson encontró. Y eso es lo que está gastando 100 millones para llevar a la pantalla. Imaginen a Gibson en el set de Cineacita Studios en Roma. Está mirando el arte conceptual de un reino que no tiene ningún punto de referencia en ninguna película bíblica occidental. Está pensando en los compradores que firmaron acuerdos de distribución sin leer una sola página del guión. Está pensando en 2004 en cada persona que dijo que la pasión lo arruinaría en tener razón cuando todos los demás estaban equivocados. Y él piensa en esos monjes sentados en sus habitaciones de piedra copiando a la luz de las lámparas sin tener idea de que su fidelidad a un texto prohibido por la Iglesia romana llegaría algún día a las pantallas de cine más grandes del planeta. Si logra plasmar lo que ha descrito, si la arquitectura multirem llega intacta a la pantalla, esta será la primera vez que la mayor parte del mundo occidental se encuentre con el Cristo cósmico de Etiopía y Enoch en un formato diseñado para que sea imposible apartar la vista. Una vez que vean eso, la pintura en la pared de la iglesia nunca volverá a parecer completa. Lo que los monjes nunca supieron, los monjes que preservaron esos manuscritos, nunca esperaron este momento. Nunca podrían haberlo esperado. Imaginen a uno de ellos anónimo sin nombre, en ningún registro occidental, trabajando en un monasterio excavado en un acantilado en la región de Tigray, en algún momento del siglo IX. Lámpara de aceite, piedra fría, el sonido del viento en las alturas. Frente a él, un texto que la iglesia al otro lado del mundo había declarado peligroso y del que había quemado todas las copias que pudo encontrar. Él no lo sabe, solo sabe que es sagrado. Lo copia en Ge'ez con la misma mano cuidadosa que usa para cada una de las demás páginas de los 88 libros que su tradición ha conservado. Termina, deja la caña, reza una oración, se duerme, y el texto sobrevive. Esa es toda la historia de cómo llegó esto a manos de Mel Gibson. No fue un rescate dramático ni una sociedad secreta que protegiera el conocimiento prohibido. Simplemente un monje tras otro creyendo en lo que creían, haciendo lo que los monjes hacen durante 1500 años seguidos. No tenían ni idea de que en 2025 un director de Hollywood gastaría $100 millones para mostrarle al mundo lo que habían estado custodiando. No estaban haciendo una declaración política. No estaban preservando una controversia. Escalaron sus montañas, se sentaron en sus habitaciones de piedra y copiaron cada palabra que creían sagrada. ¿Por qué era sagrada? Esa era la única razón que importaba generación tras generación. Durante 1500 años preservaron un Cristo que la institución romana decidió que era demasiado poderoso, demasiado directo, demasiado espontáneo. Un ser que les reveló a los humanos que llevaban la divinidad en su interior y que no necesitaban el permiso de nadie para acceder a ella. Y de alguna manera, a través de guerras, invasiones y siglos de aislamiento tan absoluto, el resto del mundo olvidó su existencia. Ese conocimiento sobrevivió porque siguieron copiándolo. Nada más complicado que eso. Y esto es solo el principio. Hay manuscritos en las tierras altas de Tyra que nunca se han traducido a ningún idioma moderno. Textos en colecciones que los eruditos occidentales no han examinado. Tradiciones que no existen en la literatura académica occidental. El trabajo académico apenas ha comenzado. Marcos teológicos completos, retratos completos de Cristo, permanecen intactos en salas de piedra a las que el mundo académico occidental jamás ha accedido. Y Gibson no es el último en descubrirlos. Es el primero con una plataforma de cientos de millones de dólares para mostrar al mundo su contenido. Si el libro de Enoch, un solo texto recuperado y traducido, bastó para transformar por completo nuestra comprensión de quién creían los primeros cristianos que era este hombre. ¿Qué se esconde en los manuscritos aún sin abrir?
¿Qué más conservaron? ¿Qué más quedó enterrado? La respuesta está ahí fuera, y más cerca de la superficie de lo que nadie en el mundo occidental ha estado dispuesto a admitir. Si quieres profundizar en esto, si quieres comprender la arquitectura completa de los 7 cielos, lo que sabían los primeros creyentes antes de que el concilio lo despojara y lo que la película de Gibson podría finalmente mostrar al mundo, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. Señor, abre nuestros ojos para ver lo que siempre ha estado ahí. Amén.